En el verano de 1940, Francia colapsa. El ejército alemán toma el país en cuestión de semanas. Con la ocupación comienza una persecución sistemática. Miles de personas quedan marcadas como enemigos: judíos, opositores políticos, excombatientes y refugiados españoles. Huir se vuelve casi imposible. Las fronteras se cierran. Los visados dejan de concederse. Los consulados reducen actividad o directamente cierran. En el sur de Francia, la ciudad de Marsella se convierte en una ratonera. Decenas de miles de personas esperan una salida que no llega. En medio de ese bloqueo total, un único consulado sigue tramitando solicitudes cuando todos los demás se han retirado: el de México. Al frente está un diplomático que, en los meses siguientes, va a organizar una de las mayores operaciones de rescate humanitario de toda la Segunda Guerra Mundial. Su nombre es Gilberto Bosques, y durante más de 2 años va a desafiar directamente al régimen nazi desde dentro de Europa ocupada. Esta historia no es una leyenda, está documentada. A finales de 1940, el Consulado de México en Marsella ya no es solo una oficina diplomática. Se ha convertido en un punto de entrada a una red ilegal de escape. Cada día llegan decenas de personas, algunos con documentos, otros solo con un nombre escrito en un papel. El problema ya no es solo a quién ayudar, es dónde esconderlos. Porque a partir de ese momento, quienes solicitan asilo no pueden volver a la calle. Las redadas aumentan, los controles se endurecen y los campos de internamiento comienzan a llenarse. Es entonces cuando se toma una decisión clave, una decisión que marca un antes y un después en toda la operación. El consulado mexicano alquila 2 grandes edificios en el sur de Francia, 2 antiguos castillos alejados de los grandes núcleos urbanos. Oficialmente no existen. En la práctica se convierten en centros de protección para cientos de personas al mismo tiempo. Dentro de esos muros se esconden familias enteras: niños, ancianos, excombatientes, escritores, los profesores. Para el exterior, solo son edificios abandonados. Para quienes están dentro, son la única frontera que todavía los separa de la deportación. A partir de ese momento, la operación funciona en 3 niveles. Primero, identificar a los perseguidos antes de que la policía lo haga. Segundo, sacarlos de las zonas vigiladas sin levantar sospechas. Tercero, entregarles documentos que técnicamente no deberían existir: visados, permisos provisionales, certificados de nacionalidad. Cada papel entregado es una apuesta, porque un solo error implica arrestos inmediatos. Las salidas se realizan por rutas fragmentadas. Nadie recorre el trayecto completo. Unos conducen, otros acompañan, otros entregan los documentos finales en puertos y pasos fronterizos. Los barcos parten hacia América bajo identidades falsas. Muchos pasajeros no saben que viajan con nombres que no son los suyos. Durante meses el sistema funciona. Personas que ya estaban en listas de detención desaparecen sin dejar rastro. En los despachos de la administración alemana comienzan a aparecer anomalías, registros que no coinciden, detenidos que ya no están donde deberían estar. Al principio se atribuye a errores, después a corrupción y finalmente a una operación organizada. En ese momento la Gestapo entra en escena. Los controles se duplican, las oficinas consulares son vigiladas, las comunicaciones intervenidas. Y por primera vez desde que empezó todo, el consulado mexicano deja de ser invisible. A partir de ese momento, la operación ya no depende solo de la rapidez, depende de no ser descubiertos. Y los alemanes están cada vez más cerca. A principios de 1943, algo cambia en los registros de la administración alemana. No es un dato aislado, son decenas. Personas que deberían estar internadas ya no aparecen en los listados. Otras figuran como detenidas, cuando en realidad ya han salido del país. Al principio se habla de errores, después de sobornos. Pero cuando los expedientes empiezan a repetirse, la hipótesis cambia. Ya no es corrupción, es una red. A partir de ese momento, la investigación deja de estar en manos de funcionarios locales, pasa a manos de la inteligencia alemana, y con ella entra en escena la policía secreta del Reich. La vigilancia se vuelve metódica. No hay redadas inmediatas, no hay detenciones prematuras, pues primero se observa, se anotan horarios, se siguen trayectos, se cruzan nombres. Empleados del consulado mexicano comienzan a ser seguidos al salir del trabajo. Se revisan sus contactos, se controlan sus desplazamientos. Algunos no lo notan, otros sí. Dentro de la red de ayuda empiezan a aparecer las dudas. ¿Se ha filtrado algo? ¿Alguien ha hablado? ¿Está la operación comprometida? Pero detenerla ya no es una opción. Hay demasiada gente escondida, demasiadas rutas activas, demasiadas salidas programadas.
Cualquier parón repentino llamaría todavía más la atención. En los castillos refugio la tensión se vuelve permanente. Las entradas se reducen al mínimo, se limitan los movimientos, nadie sale de noche, aún así, las rutas siguen funcionando, los documentos siguen expidiéndose, los barcos siguen partiendo. Y eso es precisamente lo que termina por delatar la operación. A mediados de 1943, los alemanes reconstruyen por completo el mecanismo, detectan los puntos de conexión, identifican los lugares de paso, localizan los edificios utilizados como refugio, ya no se enfrentan a sospechas, tienen un mapa completo. La orden no es detener a un colaborador aislado, es desmantelar toda la estructura. La detención se produce sin previo aviso, no hay advertencias diplomáticas, no hay margen de reacción. El diplomático, su esposa y sus hijos son arrestados junto a varios miembros del consulado. Son trasladados bajo custodia alemana fuera de Francia. Desde ese momento dejan de ser funcionarios extranjeros, pasan a ser rehenes del Tercer Reich. El mensaje es claro, la operación ha terminado y ahora el poder está en manos de Alemania. En Marsella la red queda paralizada de un día para otro. Los empleados restantes destruyen archivos, queman listas de nombres, borran rastros. Algunos refugiados logran salir a tiempo, otros son dispersados en cuestión de horas sin saber si volverán a reencontrarse. Los castillos quedan prácticamente vacíos. Habitaciones que durante meses habían estado llenas desaparecen de golpe. Por primera vez desde que comenzó todo, el resultado deja de depender de la logística. Ahora depende de una negociación política directa con una de las dictaduras más peligrosas del siglo XX, y el margen de error es cero. La red ha sido destruida. El hombre que la dirigía está en manos del enemigo. Y su destino ya no se decidirá en un despacho, se decidirá en una mesa de negociación internacional. La única salida ahora es un intercambio. Tras la detención, el caso deja de ser un asunto policial, pasa a ser un problema diplomático de primer nivel. El gobierno mexicano es informado de que su representante ha sido arrestado junto a su familia y parte de su equipo consular. No se formulan cargos formales, no hay proceso judicial, son considerados prisioneros políticos. Desde Berlín, la posición alemana es clara, no hay liberación sin compensación. Durante semanas las comunicaciones se limitan a mensajes cifrados, intermediarios y contactos indirectos con países neutrales. Nadie quiere aparecer oficialmente negociando con el régimen nazi. Mientras tanto, los prisioneros permanecen en instalaciones vigiladas, bajo custodia permanente, aislados del exterior, sin información sobre su futuro. La presión no es física, es psicológica. El mensaje implícito es sencillo. Alemania aún controla sus vidas. En paralelo, México comienza a reunir a ciudadanos alemanes que se encuentran detenidos en su territorio o bajo custodia de gobiernos aliados. Son ingenieros, funcionarios, marinos, personal técnico. La idea es simple en su planteamiento y extremadamente delicada en su ejecución. Un intercambio de prisioneros entre dos países situados en bandos opuestos de la guerra. Durante meses ninguna de las partes cede. Los alemanes alargan los tiempos. México mantiene la presión diplomática. Cada retraso aumenta el riesgo. Cada silencio prolonga la incertidumbre. Finalmente, a mediados de 1944, el acuerdo se desbloquea. El intercambio es autorizado. El traslado se realiza en condiciones de máxima discreción, sin cámaras, sin comunicados oficiales. En cuestión de horas, los prisioneros mexicanos abandonan la zona controlada por Alemania. Son conducidos a un punto neutral. El intercambio se completa. Tras más de un año como rehenes recuperan la libertad. Para entonces, la guerra ya ha cambiado de rumbo. Las tropas aliadas avanzan por Europa. El Tercer Reich comienzan a retroceder. Pero la operación de rescate ha terminado para siempre. Los castillos refugio han sido clausurados. Las rutas clandestinas ya no existen. Los documentos que durante años permitieron huir han sido destruidos o incautados. Lo que queda es el resultado. Durante más de 2 años, desde una sola oficina consular en Marsella, se logró sacar de Europa a decenas de miles de personas perseguidas por el nazismo y el franquismo. No fue una unidad militar, no fue una agencia de inteligencia internacional, no fue una gran potencia. Fue una estructura construida alrededor de decisiones administrativas, sellos, visados, permisos provisionales, listas, barcos y fronteras. Tras la guerra, la mayoría de los salvados rehace su vida en México y otros países de América. Algunos se convierten en médicos, otros en profesores, otros en empresarios, escritores, científicos. Muchos nunca volverán a ver Europa. La historia del diplomático queda durante años relegada a archivos oficiales, testimonios dispersos y memorias familiares. No hay homenajes inmediatos.
No hay reconocimientos internacionales durante décadas. Mientras tanto, su carrera continúa en otros destinos, siempre en silencio. Con el paso del tiempo, los archivos se abren, los testimonios se cruzan, las cifras se confirman y el alcance real de la operación comienza a salir a la luz. Hoy, su nombre figura entre los mayores rescatadores civiles de la Segunda Guerra Mundial, comparado con figuras que actuaron desde grandes organizaciones internacionales, pero su estructura fue distinta, más frágil, más expuesta, más fácil de destruir. Y aún así, funcionó, porque durante más de 2 años, mientras medio continente cerraba fronteras, una sola oficina decidió no hacerlo. Esta historia no habla de armas, no habla de batallas, no habla de victorias militares, habla de algo mucho menos visible, el poder real de una decisión cuando todo el sistema empuja en sentido contrario.